En esta lección vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Isaías. Vamos a estudiar Isaías capítulo 28 a 66 y vamos a aprender muchas cosas acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo y también acerca del futuro. Empecemos. En esta lección vamos a continuar nuestro estudio del libro de Isaías. Vamos a empezar con punto 5, las aflicciones de Israel en capítulo 28, versículo 1 a capítulo 33, versículo 24. Una profecía de la cautividad de Israel, está en capítulo 28. Dice la Biblia que los asirios destruyeron la nación de Israel en el año 722 a.C. Y en este texto tenemos una referencia de esta destrucción, de esta cautividad. También en capítulo 28, versículo 14 a capítulo 29, versículo 24, podemos ver que Judá es advertido porque continúa rechazando el mensaje que Dios ha dado a Isaías. Isaías estaba predicando, pero muchos no querían poner atención. Y cada vez cuando él estaba predicando, muchos olvidaron el mensaje y otros rechazaron el mensaje. Por lo tanto, Dios dijo a Judá, necesitan poner atención porque si no, ustedes van a tener muchos problemas. También en capítulo 30, Judá es advertido que no deben confiar en una alianza con Egipto. Judá quería confiar en Egipto en vez de Dios. Muchas veces nosotros queremos confiar en las cosas que podemos ver en vez de confiar en Dios. Pero debemos confiar en Dios porque Él es todopoderoso y Él es perfecto también. En el futuro, dice capítulo 32, Dios mandará al Mesías y Él sanará a los ciegos y a los sordos. Es una profecía de Jesucristo. Y sabemos que durante el ministerio de Jesucristo, Él estaba sanando a los ciegos y a los sordos para demostrar que esta profecía pertenece a Él. También en capítulo 33 dice el texto que Asiria es una nación muy poderosa. Pero la nación solamente es un instrumento en las manos de Dios. En el futuro la nación va a ser destruida. Durante la vida de Isaías muchas personas tenían miedo de Asiria porque fue la nación más poderosa. Pero Dios dijo, yo voy a usar la nación en la manera que quiero y después voy a castigar a la nación porque es una nación pecaminosa. En capítulo 34, versículo 1 a capítulo 35, versículo 10, podemos ver punto 6, el juicio y las promesas. En capítulo 34, Dios habla acerca de su ira contra las naciones. Otra vez, Él explica que va a destruir a las naciones que no caminan con Él. Pero Él va a bendecir a Sión. Sión es un título para Jerusalén. Dice en capítulo 35 que en el futuro Sión va a estar alegre. Dice también durante el reino del Mesías, el desierto florecerá. Los ciegos, los sordos y los cojos van a ser sanos y el desierto tendrá charcas. Un camino que se llame el camino de santidad estará en el desierto y los creyentes lo usarán para entrar a Sión con gozo. En el futuro dice el libro de Apocalipsis que cada creyente entrará a Sión y estará con Jesús en su reino. En capítulos 36, versículo 1 a capítulo 39, versículo 8, podemos ver punto 7. El rey Ezequías. En el año 701 a.C., Sennacherib, el rey de Asiria, atacó las ciudades de Judá. Él mandó a Rabsaces, su capitán, para burlar a Judá por confiar en Dios.
Ezequías tenía miedo y entró al templo. Isaías le dijo que no debía tener miedo porque Dios estaba con Judá. En una noche, Dios mató a 185,000 soldados de Asiria cuando estaban dormidos. Cuando Sennacherib regresó a Asiria, sus 2 hijos le mataron cuando él estaba alabando a su Dios falso. Este texto declara que Dios tiene control sobre todos los eventos del mundo y los creyentes tienen que confiar en Él, porque Él es confiable. En capítulo 38, cuando Ezequías estaba enfermo, Dios le sanó y le dio 15 años más de vida. Dios usó una medicina, una masa de higos para sanar a Ezequías. Debemos confiar en el Señor para sanarnos, pero también no es pecado usar la medicina porque Dios puede usar la medicina para sanarnos también. En capítulo 39, lamentablemente, cuando algunos oficiales de Babilonia visitaron a Ezequías para saludarle después que él mejoró, él les enseñó todos sus tesoros. El profeta Isaías le dijo que después de su muerte, Babilonia iba a tomar todos los tesoros de Judá por la necesidad de Ezequías. En capítulo 40, versículo 1 a capítulo 48, versículo 22, punto 8 habla acerca del propósito de la paz. En capítulo 40 podemos ver que Dios es grande. Este texto habla acerca de la grandeza de Dios. En capítulo 41 podemos ver la promesa de Dios para ayudar a Israel y también la declaración que Israel debe rechazar sus ídolos. Muchas veces en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía problemas con los ídolos y cada vez Dios dice que los ídolos no tienen existencia, no son dioses, son ídolos y solamente hay un Dios. En capítulo 42 tenemos un texto muy interesante. Habla acerca de la promesa de Dios para mandar a su siervo, el Mesías. En el libro de Isaías hay 4 canciones que se refieren a Jesucristo. Capítulo 42, versículo 1 a 9, capítulo 49, versículo 1 a 7, capítulo 50, versículo 4 a 11 y capítulo 52, versículo 13 a capítulo 53, versículo 12. Y estas canciones son profecías acerca de Jesús. Son profecías muy interesantes. En capítulo 42, versículo 18 a 25, podemos ver que los israelitas cantarán un nuevo cántico cuando miren las obras del Señor Jesucristo. También Apocalipsis 5, 9 y 14, 3 hablan acerca de esta canción. Lamentablemente en el presente, Israel está ciego y sordo espiritualmente. Pero dice la Biblia que en el futuro, que el pueblo de Israel va a confiar en el Señor otra vez. La redención de Israel en el futuro. Capítulo 43, versículo 1 a capítulo 44, versículo 28. Dios declara que es necedad cuando las personas adoran a los dioses falsos, porque Él es el único Dios. En 200 años Dios usará a rey Ciro para mandar a los de Judá a su país otra vez y reedificar el templo. Podemos leer acerca de estos eventos en los libros de Esdras y Nehemías. En capítulo 45, versículos 1 a 25, el texto dice que Dios usará a rey Ciro porque Dios es el rey verdadero. Un día, todos confesarán que Él es Dios, una referencia de Jesucristo, porque en Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11, dice la Biblia que un día todos los humanos van a entender que Jesucristo realmente es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y completamente Dios. Otra vez en capítulo 46, Isaías habla acerca de los ídolos. Él dice otra vez que es
necedad adorar a los ídolos. Solamente debemos adorar a Dios. También en 47, versículo 1 a 15, hay un lamento para Babilonia porque Dios va a destruir el país malo. Solamente es lamento en el sentido que los amigos de Babilonia van a estar tristes, pero es una victoria de Dios porque Él va a destruir este país pecaminoso. Aunque Dios es Señor, aunque su palabra es verdadera, dice capítulo 48 que Israel no quiere confiar en Él. Este texto habla acerca de la terquedad de Israel. Dice el texto que en el presente Israel va a sufrir, pero va a ser bendecidos en el futuro cuando regrese a Dios. Conocer a Dios es una bendición y caminar con Él es una bendición también. En capítulos 49, versículo 1, a capítulo 57, versículo 21, podemos ver punto 9. El príncipe de paz es una referencia de Jesucristo. Dice en capítulo 49 que la salvación va a ser ofrecida a todos por el siervo de Dios. Nos explica en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto explica que Jesús ofrece la salvación y todos los que confíen en Él serán salvos. También podemos ver en capítulo 50 que Jesús no estaba solo durante su ministerio. El Espíritu Santo estaba con Él y también Dios el Padre. Este texto explica que Dios ayuda a su siervo en medio de su sufrimiento intenso. Cuando Jesús estaba sufriendo, Él oró al Señor y confió en el Señor para proteger su vida. Y este texto es una profecía del sufrimiento del Señor y también la confianza que Él tiene en Dios. En capítulo 51 podemos ver que Israel es exhortado para confiar en el brazo del Señor, una referencia de Jesucristo. Cuando el texto menciona brazo del Señor, la mayoría del tiempo habla acerca del Mesías porque Él es el brazo, Él es el poder de Dios, es todopoderoso. También explica en capítulo 52 que el Señor ofrecerá la salvación al mundo por su brazo. Por lo tanto, sabemos que el brazo es Jesucristo. Dios ofrece la salvación al mundo por Jesús y en este texto podemos ver que el brazo es un sobrenombre para Jesús. Capítulo 52, versículo 13 a capítulo 53, versículo 12, habla acerca del siervo que sufre. Esta sección habla acerca del sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, el entierro y la resurrección de Jesucristo. Este texto es muy bonito porque habla acerca de Jesús, su muerte, su entierro y su resurrección. Es una profecía. Por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, las personas pueden ser salvas. Pero cuando Jesús regresa también, Él va a cambiar el mundo, va a bendecir el mundo. El mundo va a ser como el huerto de Edén otra vez y por lo tanto, en capítulo 54, Isaías habla acerca de la fertilidad de Sión. Jesús regresa para sanar al mundo también. En capítulo 55, el tema es la oferta de misericordia. Dios quiere ofrecernos misericordia, pero tenemos que aceptar su oferta. Él quiere darnos su regalo de bendiciones, de paz, pero tenemos que aceptar su regalo.
También en capítulo 56, Dios promete bendiciones para los que obedecen a Él. Muchos piensan que estas bendiciones son bendiciones materiales, pero Él está hablando acerca de gozo y paz y una relación con Él. Pero también Dios dice en capítulo 56, versículo 9, a capítulo 57, versículo 21, que Él va a juzgar a los líderes malos. En Judá hay algunos líderes que no quieren servir a Dios, no quieren servir al pueblo, solamente quieren ser más ricos y por lo tanto el Señor va a castigar a estas personas que no piensan en Él y que no ayudan a los de Judá. En capítulo 58, versículo 1, a capítulo 66, versículo 24, podemos ver punto 10, el programa de paz. Primeramente, en capítulo 58, Dios explica que los ayunos no ayudan si una persona no camina con Dios. Hay muchos que piensan que son más santos solamente por ayunar, pero Dios dice si una persona no camina con Él, el ayuno no ayuda. Una persona tiene que caminar con Él primeramente y después puede ayunar en la manera que Dios quiere. También Él menciona en capítulo 59, versículos 1 a 21, que los que no son salvos no tienen salvación porque no confían en Dios. No hay salvación en otro nombre. Solamente Jesús es salvación. Y si las personas no confían en Él, no serán salvos. Pero si confían en Él, un día van a estar con Él. Y por lo tanto, en capítulo 60, versículo 1 a 22, dice la Biblia que en el futuro, Sión, otro nombre para Jerusalén, va a ser bendecido. Y las naciones del mundo alabarán al Dios verdadero. En el futuro, las naciones van a buscar al Señor. Y también en capítulo 61 dice que el Espíritu de Dios va a ungir al siervo para predicar. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando él salió del agua, que Dios el Padre habló del cielo y dijo, es mi Hijo amado. Pero el Espíritu Santo vino como una paloma para ungir a Jesucristo y después Jesús empezó su ministerio. Fue ungido por el Espíritu Santo y después él ministró 3 años con los apóstoles y él declaró que Dios es Rey. En capítulo 61, versículo 1 a 3, podemos ver una profecía acerca del ministerio de Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. En Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21 podemos ver el cumplimiento de esta promesa durante la vida de Jesús. Dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús cumplió la profecía de Isaías durante su ministerio. Y podemos ver el cumplimiento en este texto. Dice capítulo 62 de Isaías que en el futuro Sión recibirá el nombre: mi deleite está en ella. Este nombre significa que Dios ama a Jerusalén y va a estar en Jerusalén para siempre, reinando de su trono. Pero también en capítulo 63 dice que aunque el Señor ama a Sión, que Dios va a juzgar las naciones por su Mesías. Las naciones que no quieren confiar en Él, que no quieren caminar con Él, van a ver la venganza de Dios por la mano del Mesías. También en capítulo 64, versículo 1 a 12, podemos ver una oración para misericordia y socorro. Para los que confían en Dios y piden ayuda, van a recibir su socorro y van a recibir su misericordia. En capítulo 65, versículo 1, a capítulo 66, versículo 24, podemos ver que Dios está en su trono. Los últimos capítulos de Isaías enseñan acerca de la esperanza que tenemos en Dios, del juicio, de la esperanza también. En el futuro va a ser un nuevo cielo y mundo, y también Apocalipsis habla acerca de este punto. Una nueva Jerusalén, otra vez Apocalipsis habla acerca de este punto también. Y una asamblea mundial que adorará a Dios. Estas profecías van a ser cumplidas en el futuro. El libro de Isaías es un libro muy bonito. Habla acerca de las promesas de Dios, habla acerca de su bondad y habla acerca del Mesías Jesucristo que regresará para juzgar al mundo y para bendecir los que caminan con Él. Este libro nos enseña muchas cosas acerca de Dios. La Biblia nos dice que hay muchos problemas en el mundo, hay muchos dolores y muchas veces las personas no quieren caminar con Dios. Pero Dios Padre mandó su Hijo Jesucristo y Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y Él ministró 3 años, después sufrió en una cruz y Él también murió, fue enterrado y después resucitó. Nos dice la Biblia que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y los temas de que hemos hablado en esta sección nos explican muchas cosas acerca de Jesús. El libro de Isaías también nos dice que un día Jesús regresará y Él va a reinar sobre el mundo para siempre. Cada persona debe confiar en Él y caminar con Él y también tener buen testimonio, porque un día Jesús regresará y Él va a juzgar todos los creyentes según su obediencia.